Deja de suplicar intimidad como un niñato patético. Mi mujer lo soltó con desprecio mientras le escribía a su amante. Aquella noche me quité la alianza y tracé un plan. 3 meses después, ella lloraba en el juzgado mientras yo salía con todo. Su mayor error fue creer que yo nunca dejaría de ser débil. Me llamo Benjamin Walker. Tengo 43 años. Soy jefe de proyectos senior en Riverside Construction. Y hasta hace 3 meses, pensaba que tenía un matrimonio decente. La noche en la que todo se hizo añicos no fue dramática. No hubo gritos, ni platos volando, solo una crueldad fría, servida en nuestra cocina, mientras yo cargaba el lavavajillas. Nuestra hija, Emma, estaba arriba, seguramente viendo dibujos, ajena a que su padre estaba a punto de quedarse vacío por las palabras de su madre. Deja de comportarte como un adolescente desesperado, pidiendo atención. Mi mujer, Chloe, lo dijo sin apartar la vista del móvil. Sé un hombre de una vez, Benjamin. Esta necesidad constante de intimidad es patética. Recuerdo el plato que tenía en la mano, uno azul de cerámica, de los de nuestra boda. Lo dejé con cuidado en la bandeja. La palabra patética se quedó flotando en el aire, como humo. No estoy suplicando, dije en voz baja. Solo he preguntado si te apetecía que pasáramos tiempo juntos esta noche. Chloe por fin levantó la mirada. Tenía los ojos fríos. Siempre estás igual, preguntando, rondando, necesitando algo de mí. Agota, Benjamin. Ya había escuchado versiones de eso antes. Sus ojos en blanco cuando yo proponía una cita. El suspiro pesado cuando intentaba cogerle la mano. Pero aquello era distinto. No era frustración. Era desprecio. Puro, sin filtro. Echo de menos lo nuestro, dije, sabiendo que era un error incluso mientras lo decía. Ella soltó una risa seca, amarga. Por favor, Benjamin, suenas como esos tíos patéticos de Internet. Das vergüenza. Algo dentro de mí se quedó quieto, no enfadado, no herido, quieto, como una máquina apagándose. Miré a aquella desconocida de 32 años y me di cuenta de que ya no la reconocía. No discutí, no me defendí, asentí una sola vez. Me sequé las manos y salí de la cocina. Detrás de mí, Chloe masculló algo, pero no lo escuché. Me zumbaban los oídos con una claridad que no sentía desde hacía años. Entré en la habitación de invitados y me senté en el borde de la cama. Miré mis manos. Esas manos habían construido la tarima del jardín, habían arreglado su coche, la habían sostenido el día del funeral de su padre. No eran manos débiles. Me quité la alianza, sin dramatismos, por instinto. La hice rodar entre los dedos, notando el peso del oro que llevaba más de una década. Y entonces lo entendí. Yo no estaba en un matrimonio. Yo estaba en una situación de rehén, y el rescate era mi dignidad. Aquella noche tomé una decisión. No irme, todavía no, pero sí parar, dejar de pedir, dejar de esperar, dejar de ser el hombre al que ella claramente despreciaba. Si Chloe quería que dejara de suplicar intimidad, iba a parar por completo. A las 5:30 de la mañana siguiente, el despertador sonó por primera vez en años. Me calcé unas zapatillas de correr que había olvidado que tenía y salí a la calle, al frío del amanecer. El aire me quemó los pulmones, afilado y sincero. Cuando volví a casa, Chloe seguía dormida. Me duché, preparé el desayuno, un plato, una taza de café. Al final bajó, sorprendida de verme despierto. «¿Te has levantado pronto?», dijo, con cautela. «Sí», respondí, sin levantar la vista. Se quedó esperando a que yo rellenara el silencio, como siempre hacía. No lo hice. Me limité a comer, enjuagué el cuenco y subí a preparar a Emma para el colegio. Ese fue el día 1, el día en que dejé de suplicar, el día en que Benjamin Walker por fin despertó. Correr se convirtió en rutina. Cada mañana a las 5:30, antes de que el sol asomara por el cielo de Virginia, antes de que Chloe se despertara, antes de que Emma necesitara desayunar. Solo yo, el asfalto y la constatación silenciosa de que había olvidado lo que se sentía al hacer algo solo para mí. Al final de la primera semana, ya podía correr unos 3 kilómetros sin parar. Me dolían las rodillas, me ardían los pulmones, pero aquel dolor tenía algo adictivo. Era un dolor honesto, no la asfixia lenta de un matrimonio construido sobre el desprecio. Chloe notó los cambios, pero no dijo nada, al menos al principio. Dejé de hacer las pequeñas cosas que siempre hacía.
las cosas que me marcaban como el marido entregado. Nada de café esperándola por la mañana, nada de preguntarle qué tal el día, nada de masajes en la espalda mientras ella se deslizaba por la pantalla del móvil, ignorándome. Fui pasando mis cosas al cuarto de invitados, poco a poco. Unos libros una noche, el cargador del portátil la siguiente, luego la ropa, cajón a cajón. Chloe pasó una vez por delante de la puerta abierta, se detuvo un instante, pero no dijo nada. En el trabajo, me volqué en el proyecto Riverside Commons, una urbanización comercial de $3 millones que llevaba meses atascada. Me quedaba hasta tarde, no solo porque evitaba volver a casa, que también, sino porque recordé lo que era ser bueno en algo, lo que era que te respetaran. Mi equipo sí me escuchaba cuando hablaba. Nadie ponía los ojos en blanco. Nadie llamaba patéticas a mis ideas. «Estás que te sales últimamente. Ven», me dijo mi jefe durante una visita a la obra. «Sea lo que sea que estés haciendo, sigue así». Lo que estaba haciendo era simple. Estaba recordando quién era antes de pasar 12 años encogiéndome para encajar en la idea que Chloe tenía de lo que debía ser un marido aceptable. En casa, el silencio se volvió más denso. Existíamos en el mismo espacio como dos desconocidos educados. Yo hacía la cena, pero solo para Emma y para mí. Ponía lavadoras, pero solo de Emma y mías. La ropa sucia de Chloe se quedaba en el cesto, que se las apañara. Una noche, ya casi 3 semanas después, Chloe probó un enfoque distinto. Entró en la habitación de invitados con el camisón azul que le había comprado por nuestro aniversario 2 años antes, el que nunca se había puesto. «¿Qué haces aquí?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Levanté la vista del libro. «Leyendo». «Ya, pero ¿por qué estás durmiendo aquí? Es más cómodo», dije, volviendo a la página. Se quedó allí de pie un buen rato, esperando algo más. No se lo di. Al final se fue, cerrando la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria. Volví a escribir un diario, algo que no hacía desde antes de casarnos. No eran páginas de rabia ni de desamor, solo observaciones, apuntes sobre cómo se le tensaba la cara a Chloe cada vez que Emma preguntaba por qué papá ya no dormía en la cama grande, sobre cómo había empezado a maquillarse más, a vestirse mejor, como si pudiera recuperar una atención que llevaba años rechazando. Un sábado por la mañana me llamó mi amigo Gregory Foster, 46 años, divorciado desde hacía 5, vuelto a casar con una mujer que, de verdad, parecía quererlo. «Suenas distinto», me dijo. «¿Distinto cómo?» «Despierto. ¿Vienes al partido esta noche?» Juegan los Nationals contra los Braves. Me había perdido los últimos 6 meses de nuestra tradición beisbolera, porque Chloe siempre tenía otros planes. «Sí», respondí. «Allí estaré». Chloe lo oyó desde la cocina. «Tenemos cena en casa de mi madre esta noche», dijo después de que colgara. «Tú tienes cena en casa de tu madre», la corregí. «Yo ya tengo planes». Abrió la boca y la cerró. No estaba acostumbrada a esta versión de mí, a la que no reorganizaba su vida para adaptarse a la suya. «Emma y yo iremos», añadió ella al final. «Vale, que te lo pases bien». Fui al partido. Gregory y yo bebimos cerveza, comimos perritos calientes carísimos y nos reímos de tonterías sin importancia. De camino a casa, me hizo la pregunta que llevaba tiempo evitando. «¿Estás bien, tío? ¿Tú y Chloe?» Pensé en mentir. «No», dije al final, «pero estoy en ello». Cuando llegué a casa, Chloe me esperaba en el salón. «Tenemos que hablar», dijo. «¿De qué?» «De esto». Hizo un gesto vago hacia mí. «De esta actitud, de esta distancia». Me senté frente a ella, no a su lado. «Me dijiste que dejara de suplicar». He parado. «Y yo no quería...» Se detuvo. La frustración le cruzó la cara. «Estás siendo infantil». «No», respondí con calma. «Estoy siendo sincero. Querías espacio. Lo tienes». Me miró fijamente, y por primera vez en meses vi algo parpadear en sus ojos. No amor, no calidez, solo la tenue comprensión de que algo había cambiado, y ya no tenía el control. Me levanté. «Buenas noches, Chloe». Mientras caminaba hacia la habitación de invitados, la oí murmurar algo, pero no me detuve a preguntar. Esa parte de mí, la que necesitaba saber, arreglar, perseguir, ya no existía. 2 meses después de empezar mi transformación, encontré un extracto de la tarjeta de crédito. No porque estuviera espiando, sino porque Chloe lo había dejado sobre la encimera de la cocina
enterrado bajo publicidad como si no le importara que lo viera, o quizá quisiera que lo encontrara. Cargos del Marriott del centro. 3 fechas distintas en los últimos 2 meses, todas un martes por la tarde, el día en que yo tenía visitas de obra largas en el proyecto Riverside Commons. Mi mujer había sido cuidadosa, pero no lo suficiente. Me senté a la mesa de la cocina mirando las cifras. $187, 212, 195. Habitaciones de hotel que ella pagaba, mientras yo trabajaba semanas de 60 horas para darle la vida que decía que no era suficiente. Emma estaba en el colegio, Chloe, en el trabajo, o eso decía. Podría haberla llamado, haberla confrontado, exigir explicaciones. El viejo Benjamin lo habría hecho. El viejo Benjamin habría ido a su oficina, habría montado una escena, habría suplicado que se lo explicara. Le hice una foto al extracto con el móvil y luego llamé a un abogado. El abogado se llamaba Richard Vance, alguien que Gregory me había recomendado. Es caro pero meticuloso, me había dicho, y no pierde. Señor Walker, dijo Richard cuando me senté en su despacho esa misma tarde. Cuénteme qué está pasando. Le enseñé el extracto. Le hablé del desprecio, del rechazo, de la muerte lenta de nuestro matrimonio. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. ¿Quiere salvar este matrimonio?, preguntó cuando terminé. Lo pensé. De verdad, no, dije. Quiero salir de él. Entonces lo sacaremos, respondió. En Virginia se puede pedir el divorcio por culpa. El adulterio cuenta, pero necesitamos pruebas más allá de una tarjeta de crédito. ¿Qué tipo de pruebas? Fotos, testigos, más documentación. Puedo recomendarle un detective privado. Lo contraté ese mismo día. Se llamaba Michael Peterson, ex policía, con el aspecto exacto que cabría esperar. Cara curtida, actitud directa, sin rodeos. Cobraba $150 la hora. Más gastos. Deme 2 semanas, me dijo. Si se está viendo con alguien, sabré quién es. Esa noche volví a casa y actué con total normalidad. Preparé la cena para Emma, la ayudé con los deberes de matemáticas, vi su programa favorito con ella. Cuando Chloe llegó a las 7, apenas levanté la vista. ¿Qué tal el día?, preguntó mi mujer, tanteando. Bien, pasamos la inspección de la cimentación en Riverside, respondí. Mucho trabajo. Se quedó quieta un segundo. Últimamente te noto distinto. La miré. A esta mujer a la que había amado más de una década. A esta desconocida que se acostaba con otro, mientras yo pagaba sus facturas. Estoy centrado en el trabajo, dije. Eso querías, ¿no? Un hombre que se comportara como un hombre. Se encogió ligeramente al escuchar sus propias palabras devueltas. No lo decía así. Sí que lo decías. Cerré el libro. ¿Necesitas algo en concreto, Chloe? Porque mañana tengo una reunión temprano. Me miró fijamente, con lágrimas formándose en los ojos. ¿Eran reales o actuadas? Ya no sabía distinguirlo. Necesito que vuelva mi marido. Tu marido dejó de suplicar, respondí en voz baja. Tú dejaste eso muy claro. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Cogí el móvil y le escribí al investigador. Se está poniendo nerviosa. Martes por la tarde. Marriott del centro. Su respuesta llegó 30 segundos después. Allí estaré. James me llamó un miércoles por la mañana, 6 días después de empezar la vigilancia. Yo estaba en la obra de Riverside, revisando planos con el encargado cuando el móvil vibró. «Señor Walker, tenemos que vernos», dijo. «Tengo lo que necesita. Quedamos en un restaurante de carretera a 20 minutos de mi casa». James deslizó un sobre manila por la mesa, con gesto serio. «Su mujer tiene una aventura», dijo. «Un tipo llamado Dustin Dixon. Se ven en el Marriott todos los martes, desde hace al menos 3 meses, probablemente más. Dustin Dixon. El nombre me golpeó como un camión. Dustin Dixon, el tipo que me hizo la vida imposible en el instituto. El jugador de fútbol americano que me empujaba contra las taquillas, que se burlaba de mí delante de las chicas, que me llamaba débil cada vez que podía. ¿Lo conoce?, preguntó James leyendo mi cara. Sí, respondí, con la voz hueca. Lo conozco. Abrí el sobre. Fotos de Chloe entrando en el hotel. Dustin encontrándola en el vestíbulo. Los dos besándose en el aparcamiento subterráneo. Fechas, horas, todo documentado. Hay más, añadió James. Hice una comprobación de antecedentes. Dixon lleva 10 años casado.
3 hijos. Su mujer no tiene ni idea. Claro que estaba casado. Claro que Chloe había elegido justo a la única persona capaz de humillarme en todos los niveles posibles. ¿Qué quiere hacer con esto?, preguntó James. Miré las fotos. La cara de mi mujer, feliz de una forma que no le veía desde hacía años, sonriendo a Dustin Dixon, el acosador del instituto, mientras yo estaba en casa criando a su hija y pagando su aventura. Quiero copias de todo, dije, y quiero que encuentres a la mujer de Dustin. James asintió. Ya tengo sus datos. Se llama Laura Dixon. Es enfermera en el Hospital General de Enrico. Tomé una decisión allí mismo, sentado en ese reservado. Envíale copias a ella también. Se merece saberlo. ¿Estás seguro?, preguntó James. Eso va a hacerlo estallar todo. Ya ha estallado, respondí. Solo me aseguro de que todo el mundo lo sepa. Esa noche volví a casa y actué con normalidad. Ayudé a Emma con su proyecto de ciencias. Preparé la cena. Observé a Chloe moverse por la casa como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado la tarde en una habitación de hotel con el hombre que me había atormentado 25 años atrás. «¿Qué tal el día?», preguntó Chloe durante la cena. «Productivo», respondí. «Muy productivo». A la mañana siguiente, Richard, el abogado, presentó la demanda de divorcio. Adulterio, diferencias irreconciliables, custodia completa de Emma basada en la infidelidad de Chloe y conducta inestable. Hice que le entregaran los papeles a Chloe en su oficina. Profesional, público, humillante. Exactamente como ella me había humillado a mí. Mi móvil sonó a las 14:47. El nombre de Chloe apareció en la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. 17 llamadas en una hora. Al final contesté. «¿Cómo has podido?», gritó. «Me han notificado en el trabajo. Todo el mundo lo ha visto». «¿Cómo he podido?», repetí con calma. «¿Cómo has podido tú acostarte con Dustin Dixon durante 3 meses mientras yo criaba a nuestra hija?» Silencio. «Absoluto, total». «Sí», continué. Lo sé todo, Chloe. El hotel, la aventura, todo. Y ahora también lo sabe tu jefe, con lo alto que estabas gritando en la oficina. Ven, por favor, déjame explicarlo». «No», la interrumpí. «No tienes derecho a explicar nada. Lo perdiste cuando me llamaste patético por querer a mi propia mujer». Colgué. Me llamó de nuevo al instante. Bloqueé su número. Luego llamé a Laura Dixon. Laura y yo nos reunimos en un restaurante tranquilo a las afueras de Richmond, lejos de cualquier sitio donde nuestras parejas pudieran vernos. Tenía 41 años. Era enfermera, con unos ojos cansados y una cara que había conocido demasiadas decepciones. Cuando se sentó frente a mí, vi reflejado en ella mi propio agotamiento. «Gracias por quedar conmigo», dijo, con voz firme pese al temblor de sus manos. «Cuando recibí esas fotos, no sabía si creerlas». «Son reales», respondí. «Siento que tuvieras que enterarte así». Sacó su propio sobre, muy parecido al mío. «Yo también contraté a alguien. Después de que me enviaras el primer paquete, quise estar segura». Extendió fotos sobre la mesa. Otros ángulos, otras fechas, la misma traición. «Resulta que Dustin lleva años haciendo esto, con distintas mujeres. Yo fui demasiado tonta para verlo». «No eres tonta», dije. «Confiaste en tu marido. Eso no es estupidez». Laura soltó una risa amarga. «Mi abogado dice que me quedaré con todo. La casa, la mayoría de los bienes, la custodia principal de los niños. A Dustin como mucho le darán visitas supervisadas». «Me parece bien», respondí, y lo decía de verdad. Hablamos durante 2 horas. Comparamos fechas, compartimos contactos de abogados, trazamos una estrategia. Al final, habíamos formado una alianza. 2 personas destrozadas por la misma traición, trabajando juntas para asegurarse de que sus parejas afrontaran las consecuencias. Los padres de Chloe todavía no sabían nada. Mencioné que iba a cenar con ellos la semana siguiente. Los ojos de Laura se afilaron. «Deberías decírselo». Mis suegros se horrorizaron cuando supieron lo que hizo Dustin. Cortaron con él por completo. Eso me dio una idea. La cena con los padres de Chloe fue un sábado por la noche. Solo Emma y yo, tal y como yo había pedido. Su madre, Patricia, abrió la puerta con la preocupación ya marcada en la cara. «Benjamin, ¿dónde está Chloe?», preguntó. «De eso es de lo que necesito hablaros», respondí. Su padre, Donald, estaba sentado en su sillón, percibiendo la gravedad del momento. No lo edulcoré. Les conté todo.
el desprecio, el rechazo, la aventura con Dustin Dixon. Les enseñé las pruebas, los cargos del hotel, los recibos, las fotos. Patricia se echó a llorar. Donald apretó la mandíbula con tanta fuerza que se le marcaban los músculos. «No puedo creer que haya hecho esto», susurró Patricia. «No, nuestra Chloe». «Lo siento», dije, «pero necesitáis saber en quién se ha convertido vuestra hija». Donald se levantó y fue hasta la ventana. «¿Qué necesitas de nosotros, hijo?» «Solo la verdad cuando intente darle la vuelta a todo», respondí. «Porque lo hará. Me convertirá a mí en el villano. Solo necesito que recordéis lo que habéis visto esta noche». Asintieron. Y no solo eso, estaban furiosos. Patricia llamó a Chloe aquella misma noche, y después supe que fue una conversación que terminó con Chloe sollozando, y su madre usando palabras como vergüenza y decepción. En el trabajo, por fin me dieron el ascenso que llevaba 2 años persiguiendo. Director regional, supervisando 3 proyectos importantes en Virginia. La subida de sueldo fue considerable, $142,000 al año, y además incluía opciones de traslado. Mi jefe me apartó durante una visita. «Ven, estás que te sales últimamente. Sea lo que sea que te esté pasando en lo personal, lo estás canalizando bien». «Gracias, señor», respondí. «El puesto regional incluye la opción de trasladarte a la oficina de Charlottesville», continuó. «Un borrón y cuenta nueva, si te apetece. Piénsatelo». Me lo pensé exactamente 10 segundos. Lo aceptó. Esa noche se lo conté a Emma cenando pizza. Solo los dos, sentados en la mesa de la cocina, como cada noche desde que Chloe se había ido de casa. «Cariño, ¿qué te parecería mudarnos a otra ciudad?», le pregunté. Emma, con 7 años y más lista de lo que debería, levantó la vista de su porción de pepperoni. «¿Mamá vendrá?» «No, cielo. Seríamos solo nosotros». Se lo pensó un momento y luego asintió. «Vale, pero entonces quiero mi propia habitación. La más grande», prometí. «Entonces vale», sonrió. «¿Y podemos tener un perro?» «Ya veremos», dije. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la felicidad. Chloe se enteró del traslado por medio de su abogada. Aquel día me llamó 17 veces. Contesté una sola. «No puedes llevarte a Emma a Charlottesville», gritó. «En realidad sí puedo», dije con calma. «Mi abogado ya ha presentado los papeles. Puedes impugnarlo, pero con el adulterio y teniendo en cuenta que Emma le dijo a la evaluadora de custodia que quiere vivir conmigo, no creo que ganes». «Benjamin, por favor». «Esta conversación se ha terminado. Chloe, habla con tu abogada». Colgué y la bloqueé otra vez. Hay puentes que no merece la pena reconstruir. Conocí a Stacy Harper en el gimnasio. No fue algo planeado. No era una jugada para poner celosa a Chloe. Yo estaba corriendo en la cinta, intentando llegar a 7 millas antes de ir a trabajar, cuando la mujer de al lado tropezó y casi se cae. Paré la cinta de emergencia y la sujeté del codo. «¿Estás bien?» Era joven, quizá de 20 y tantos, con el pelo oscuro recogido en coleta y unos ojos marrones avergonzados. «Estoy bien, soy torpe. Gracias». «No pasa nada», dije, volviendo a lo mío. Al día siguiente estaba otra vez allí. Misma cinta, misma hora. Sonrió al verme. «Hoy prometo que no habrá rescates dramáticos». Me reí. «Me alegro». Se llamaba Stacy Harper. Tenía 25 años. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de marketing y se estaba preparando para una media maratón. Empezamos a hablar entre ejercicios, conversaciones ligeras, fáciles, que no costaban. «Vienes todas las mañanas», observó ella un día. «Eso es constancia». «Es hábito», respondí. «Me ayuda a despejar la cabeza». «¿Año complicado?», preguntó, y enseguida se puso colorada. «Perdón, no es asunto mío». «No pasa nada». «Sí, complicado, sobre todo por el divorcio». «Lo siento», dijo Stacy, y sonó sincera. «Por lo que vale, parece que lo estás llevando bien». Agradecí que no insistiera, que no me interrogara. Hablábamos de correr, del trabajo, de los libros que leíamos, conversaciones normales con alguien que no conocía mi historia, que no me juzgaba, que no me miraba como si yo fuera insuficiente. Una mañana Stacy comentó que buscaba a alguien con quien correr los fines de semana. Mi grupo se deshizo, y hacer tiradas largas sola es un suplicio. «A mí me vendría bien una compañera de running», dije antes de pensarlo demasiado. Corrimos juntos ese sábado, 10 millas por los parques de Richmond, hablando de todo y de nada.
Ella me contó cosas de su trabajo, diseñando logotipos y páginas web. Yo le hablé de la gestión de obras, de la satisfacción de ver cómo un edificio se levanta a partir de unos planos. «Se te iluminan los ojos cuando hablas de tu trabajo», dijo Stacy. «Eso es raro. Se me había olvidado que me gustaba», admití. «Lo perdí por el camino. Después fuimos a tomar un café. Nada romántico, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro. Pero me di cuenta de lo fácil que era sonreír con ella, de cómo se reía con mis bromas, de cómo me miraba como si yo le pareciera interesante, en vez de un problema que aguantar. Esa tarde me llamó Gregory. «¿Quién es la chica?», preguntó. «¿Qué chica?». «La que iba corriendo contigo. Os vi en el parque. Tenías cara de felicidad». «Se llama Stacy», dije. «Solo somos amigos». «Claro», respondió Gregory, y se le notaba la sonrisa en la voz. «Amigos que consiguen que sonrías así». «Me alegro por ti, tío». Chloe se enteró por amigos en común. Apareció en mi piso, el nuevo sitio que había alquilado cerca del colegio de Emma, y se puso a aporrear la puerta a las 9 de la noche. «¿Quién es?», exigió en cuanto abrí. «¿Quién?». «La chica con la que estás. Todo el mundo habla de ello. Se llama Stacy. Salimos a correr juntos, y en cualquier caso, ya no es asunto tuyo». La cara de Chloe se deformó. «¿Ya estás saliendo con alguien?». «No estoy saliendo con nadie», dije. «Pero aunque lo estuviera, perdiste el derecho a opinar el día que te pasaste 3 meses acostándote con Dustin Dixon. Eso es distinto». «No, Chloe, no lo es. Ahora vete antes de que llame a la policía por acoso». Se fue, y yo me quedé en el umbral, sintiendo algo que no había sentido en años. No era exactamente victoria. Era la satisfacción tranquila de saber que ya no necesitaba su aprobación. El mensaje llegó de parte de Amy, la hermana de Chloe, un martes por la mañana. «¿Podemos vernos? Es importante». Amy y yo siempre nos habíamos llevado bien. Tenía 28 años, era sensata, nada que ver con Chloe. Quedamos en una cafetería cerca de BCU y se la veía agotada. «Necesito pedirte perdón por mi hermana», dijo antes incluso de que me sentara. «Lo que te hizo es imperdonable. No tienes que disculparte por sus decisiones», respondí. «Alguien tiene que hacerlo». Amy removía el café sin probarlo. «Me llama todos los días llorando, diciendo, le has arruinado la vida. Pero yo sé la verdad, Ben, y llevo meses sabiéndola. Desde hace tiempo notaba que algo iba mal». Sacó el móvil. «Mira», me enseñó mensajes. Chloe presumiendo de Dustin, de la aventura, de lo emocionante que era. Capturas de pantalla de hacía 6 meses. «¿Te lo contó?», pregunté. Noté cómo se me tensaba la mandíbula. «Me lo contó todo», dijo Amy, en voz baja. «Decía que eras aburrido, que Dustin la hacía sentirse viva otra vez. Yo le dije que estaba destrozando a su familia». Se rió y dijo, «Nunca se irá, porque es demasiado débil». La palabra débil cayó donde siempre caía. «Se equivocaba», dije. «Gracias a Dios». Amy alargó la mano por encima de la mesa y me apretó la mía. «Mereces algo muchísimo mejor, Ben. Siempre lo has merecido. Si lo necesitas, declararé por ti en la vista de custodia». Sin pensármelo. Emma necesita un adulto estable, y ese eres tú, no Chloe. 3 días después, 6 amigas en común organizaron lo que Chloe luego llamó una intervención. La invitaron a lo que ella creía que sería una noche de chicas, y cuando llegó, la encararon por la aventura, por las mentiras, por cómo me trataba. Jessica, su mejor amiga desde la universidad, me envió una grabación. «Creo que quieres escuchar esto», escribió. La escuché entera. 6 mujeres, personas que habían estado en nuestra boda, que habían celebrado cumpleaños y fiestas con nosotros, diciéndole a Chloe exactamente lo que pensaban de su comportamiento. La voz de Jessica se oía clara. «Tenías a un buen hombre. Benjamin era leal, trabajador, un padre estupendo. ¿Y lo tiraste por qué? ¿Por un capricho del instituto? ¿Por alguien que te está usando?» «No lo entendéis», sollozaba Chloe en la grabación. Ben cambió. Se volvió frío. «Se volvió frío después de años tratándolo como basura», respondió otra voz. Otra mujer intervino. «Chloe, creo que todas lo veíamos. Los ojos en blanco, los comentarios despectivos. Cómo te burlabas de él delante de nosotras. Fue cruel». «Yo no quería...». «Sí, querías», la interrumpió Jessica. «Querías que se sintiera pequeño para tú sentirte grande. Y ahora estás sola, y la culpa es tuya». La grabación terminaba con Chloe saliendo hecha una furia.
Jessica me llamó esa noche. Está enfadadísima con todas nosotras, dijo. Pero alguien tenía que decírselo. Lo que te ha hecho es maltrato. Ven, maltrato emocional durante años. Gracias, respondí, sorprendido por el nudo en la garganta. Deberíamos haber dicho algo antes, admitió. Todas lo sabíamos, solo que, no sé, pensamos que lo arreglaríais. Lo siento por habernos callado. Cuando colgué, me quedé sentado en mi nuevo piso, con Emma dormida en su habitación, y por fin lo procesé. 6 personas habían visto cómo nuestro matrimonio se desmoronaba, y no habían dicho nada. Pero al menos ahora hablaban. Al menos ahora ponían nombre a lo que yo llevaba años sintiendo. La evaluación de custodia fue la semana siguiente. Una psicóloga designada por el juzgado entrevistó a Emma por separado, luego a mí y luego a Chloe. Emma le dijo que quería vivir con papá porque, en palabras de una niña de 7 años, mamá grita mucho y ahora siempre está triste. El informe recomendó custodia principal para mí, con visitas supervisadas para Chloe hasta que completara terapia y demostrara estabilidad. La abogada de Chloe intentó pelearlo, pero las pruebas eran abrumadoras. La aventura, la irresponsabilidad económica, el testimonio de Amy y de las amigas, y las propias palabras de Emma. Su clienta destruyó este matrimonio mediante adulterio, dijo mi abogado, Richard, durante la mediación. El señor Walker ha sido el cuidador principal durante meses, mientras su clienta estaba ocupada con su aventura. El juzgado apostará por la estabilidad. La abogada de Chloe también lo sabía. Llegaron a un acuerdo. Yo obtuve la custodia principal. La casa se vendería y el dinero se repartiría, y Chloe recibiría una pensión mínima durante 3 años, muy lejos de lo que ella quería. Cuando firmamos los papeles, Chloe me miró con los ojos enrojecidos. «Espero que ahora estés contento», dijo con amargura. «No estoy contento», respondí con sinceridad, «pero soy libre. No es lo mismo». Esa noche llevé a Emma a tomar un helado. Solo los dos, celebrando nada en particular, simplemente estando juntos. «Papá», dijo Emma, con helado de chocolate en la barbilla. «¿Estás triste por mamá?» Lo pensé. «De verdad. No, cielo. Estoy triste de que haya tenido que ser así, pero no estoy triste de que se haya acabado». «Yo tampoco», dijo Emma, y volvió a su helado. A veces los niños entienden las cosas mejor de lo que los adultos jamás podrían. El acuerdo prenupcial apareció 3 semanas antes de una fecha de juicio. Yo me había olvidado por completo, pero Richard lo encontró enterrado en unos documentos antiguos, de antes de la boda. «Ben, ¿firmaste esto bajo presión?», me preguntó, enseñándome el papel. Lo leí y me volvieron de golpe los recuerdos. Chloe me lo había puesto delante la noche anterior a la cena de ensayo, ya con 3 copas encima, insistiendo en que lo firmara o cancelaba la boda. Lo había redactado su padre, para proteger el dinero familiar, del que yo ni siquiera sabía nada. «Sí», respondí. Me dio un ultimátum. O firmaba o no había boda. Richard sonrió. «Esto es anulable. Coacción, firmado dentro de las 24 horas previas a la boda. Y tú sin asesoramiento independiente. Un estudiante de primero de Derecho podría tumbarlo». «¿Y eso qué significa? Que Chloe no tiene la protección que creía, la herencia de su abuela, el fondo fiduciario. Todo eso pasa a contar como bienes matrimoniales ahora». La cara de Chloe cuando su abogada se lo explicó es algo que me habría gustado ver. En su lugar, recibí la llamada furiosa. «¿De verdad vas a quedarte con el dinero de mi abuela?», gritó. «Ese dinero era para la universidad de Emma. Voy a quedarme con la mitad de los bienes matrimoniales», respondí con calma. «Y ese dinero pasó a serlo cuando me obligaste a firmar un prenupcial inválido. Y, a diferencia de ti, yo sí destinaré mi parte a la educación de Emma». «Estás siendo vengativo». «No, Chloe. Simplemente he terminado de ser el único que lo pierde todo, mientras tú no afrontas ninguna consecuencia». Pero el dinero ni siquiera fue la mayor revelación. Mientras revisaba las cuentas para el divorcio, Richard descubrió algo más. El fondo de estudios al que yo llevaba años aportando para Emma, $15,000 ahorrados durante 7 años, había sido vaciado. «¿A dónde ha ido este dinero?», me preguntó, enseñándome los extractos. Seguí los movimientos, transferencias a la cuenta personal de Chloe y luego retiradas en efectivo. «Se lo robó a nuestra hija», dije, sintiendo rabia por primera vez en meses.
Richard lo convirtió en una pieza clave del caso. Su señoría, la señora Walker, no solo traicionó a su marido, robó el futuro de su propia hija para financiar su aventura. La expresión del juez lo dijo todo. Chloe intentó alegar que pensaba devolverlo, que había sido una emergencia, pero las fechas coincidían exactamente con los cargos del hotel. Había usado el futuro de Emma para pagar tardes con Dustin Dixon. La señora Walker deberá devolver íntegramente el fondo educativo en un plazo de 6 meses, con intereses, ordenó el juez. Si no lo hace, incurrirá en desacato. Chloe apenas podía pagar el alquiler. La idea de que reuniera $15,000 más intereses era casi absurda. Fuera del juzgado, intentó una última manipulación. Me agarró del brazo, llorando. Por favor, ven, no me quites todo. He cometido errores, pero sigo siendo su madre. Miré su mano en mi brazo y luego su cara, la cara de la mujer a la que había amado durante más de 10 años. Ahora solo era una desconocida que había decidido hacerme daño de la forma más personal posible. Tienes razón, dije. Eres la madre de Emma, y esa es la única razón por la que recibes algo. Pero tú y yo hemos terminado, Chloe, del todo. ¿Y si te dijera que nunca lo quise? Susurró, desesperada, que solo fue un error, que te quiero a ti. Entonces diría que destruiste nuestro matrimonio para nada, respondí, lo cual lo hace aún peor, no mejor. Me solté y me fui. Detrás de mí la oí romper a llorar, pero no me giré. Hay personas que no merecen tu compasión, ni siquiera cuando lloran. Esa tarde salí a correr con Stacy, como de costumbre. En los últimos meses se había convertido en una constante en mi vida. Alguien con quien podía hablar sin sentirme juzgado. Alguien que me hacía reír cuando olvidaba que aún podía hacerlo. ¿Qué tal ha ido el juicio?, preguntó cuando cogimos ritmo. Se ha acabado, dije. Por fin, del todo. ¿Y cómo te sientes? Lo pensé. Más ligero, como si llevara años cargando con algo muy pesado, y por fin lo hubiera soltado. Stacy sonrió. Me alegro. Te mereces sentirte así. Corrimos un rato en silencio cómodo. Entonces dijo algo que me pilló desprevenido. Ven, sé que quizá no sea el mejor momento, pero ¿te apetecería cenar un día de estos? Cenar de verdad, no solo un café después de correr. La miré. A esta mujer de 25 años que, sin darme cuenta, se había convertido en una de mis mejores amigas. ¿Me estás pidiendo una cita?, pregunté. Puede ser, dijo, de repente insegura. ¿Está bien? Sé que estás en pleno divorcio, y quizás sea demasiado pronto. No es demasiado pronto, la interrumpí. Y sí, me encantaría. Su sonrisa iluminó toda su cara. Sí, dije. Sí, esa noche llamé a Gregory. Creo que por fin estoy pasando página. Ya era hora, dijo. La vida es demasiado corta para quedarse anclado en el pasado. Hermano, sal a vivirla. Y por primera vez en años, de verdad creí que podía hacerlo. La mudanza a Charlottesville fue una mañana fresca de octubre. Emma estaba emocionada, dando saltitos en el asiento delantero del camión mientras conducíamos hacia el oeste, dejando Richmond atrás. Nuestra vida anterior se iba quedando en el retrovisor. «Papá, ¿la casa nueva tendrá jardín?», preguntó por 10ª vez. «Lo tiene», dije sonriendo, «lo bastante grande para ese perro del que hablamos». «¿De verdad?», se le abrieron los ojos. «¿De verdad?». «De verdad. Iremos al refugio el próximo fin de semana». El negocio de consultoría que había empezado como algo secundario despegó más rápido de lo que esperaba. Asesoría en gestión de proyectos de construcción para promotores comerciales, algo que podía hacer a distancia mientras seguía con mis funciones de director regional. En 6 meses ya generaba $4,000 extra al mes y seguía creciendo. Gregory llamó cuando entrábamos en la autopista. ¿De verdad estás haciendo esto, hermano? ¿De verdad?, respondí. Borrón y cuenta nueva, ciudad nueva, vida nueva. Me alegro por ti, te lo has ganado. Y oye, ¿Stacy se viene contigo? Miré por el retrovisor. El coche de Stacy venía detrás, cargado de cajas. Tenía trabajo apalabrado en un estudio de diseño en Charlottesville. Empezaba al mes siguiente. Mírate, dijo Gregory, y se le notaba el orgullo. De destrozado a prosperando en menos de un año. Ya no estaba destrozado, lo corregí. Solo reconstruyéndome. El acuerdo de custodia quedó cerrado. Emma pasaría fines de semana alternos con Chloe, que se había mudado a un pequeño piso en Richmond,
y había aceptado un trabajo en una agencia de marketing cobrando la mitad de lo que ganaba antes. La aventura le costó todo: el matrimonio, los amigos, el respeto de su familia, la estabilidad económica. El divorcio de Dustin Dixon fue aún más desastroso. Laura se quedó con todo: la casa, los coches y la custodia total de sus 3 hijos. La última vez que supe de él, vivía en un estudio y trabajaba vendiendo coches. El acosador del instituto reducido a llamar en frío a desconocidos para ofrecerles financiación. Había algo de justicia poética en eso. Nuestra nueva casa en Charlottesville era perfecta: 3 dormitorios, un jardín lo bastante grande para que Emma jugara y un despacho en casa desde el que podía llevar mi consultoría, que no paraba de crecer. El barrio era tranquilo, lleno de familias, de esos sitios donde la gente de verdad saluda y habla con los vecinos. Stacy nos ayudó a desempacar. Su presencia era tan natural que Emma no dejaba de preguntar cuándo se iba a mudar ella también. «Todavía no, Peque», dijo Stacy riéndose. «Tu padre y yo vamos despacio». «Eso es lo que dicen los adultos cuando se gustan», sentenció Emma con la sabiduría de sus 7 años. Stacy me miró sonriendo. «No va desencaminada». Aquella noche, cuando Emma ya dormía en su habitación nueva, Stacy y yo nos sentamos en el porche de atrás con unas cervezas, mirando las estrellas. «Gracias», le dije, «por tener paciencia con todo esto. El divorcio, la mudanza, todo». «Mereces que tenga paciencia», respondió ella, sin más. «Además, nunca he visto a nadie atravesar una pesadilla con tanta elegancia. Podrías haberte vuelto amargo, enfadado, vengativo». «Fui un poco vengativo», admití. «Vengativo con estrategia», me corrigió. «No es lo mismo. Te aseguraste de que Chloe asumiera consecuencias, pero no te convertiste en alguien cruel. Eso requiere fuerza». Lo pensé. Pensé en el hombre que era un año atrás, suplicando cariño a alguien que ya se había ido por dentro. Y pensé en el hombre que era ahora, sentado en mi propio porche, construyendo una vida a mi manera. «Me olvidé de quién era», dije. En algún punto del camino, dejé que me convenciera de que valía menos de lo que valgo. Recuperarlo. Recordar que no soy patético, ni débil, ni nada de lo que ella decía. Esa ha sido la verdadera victoria. Stacy apoyó la cabeza en mi hombro. «Eres la persona más fuerte que conozco, Ben. No vuelvas a olvidarlo». El fin de semana siguiente fuimos al refugio de animales. Emma se enamoró de un mestizo de Golden Retriever llamado Cooper, de 3 años, con una cola que no paraba de moverse. «¿Podemos, papá? Por favor», rogó Emma. «Sí, cariño, claro que sí». Aquella tarde, viendo a Emma jugar con Cooper en el jardín, sentí algo que no sentía desde hacía años. Una felicidad completa, limpia, sin condiciones. No a pesar de lo que había pasado, sino gracias a ello. El fuego se había llevado lo débil y solo dejó lo que era lo bastante fuerte para sobrevivir. Mi móvil vibró. Un mensaje de Chloe. «¿Podemos hablar?». Lo borré sin contestar. Hay conversaciones que no merecen la pena. 8 meses después de la mudanza, la vida se había asentado en un ritmo que nunca habría imaginado. Emma iba genial en su nuevo colegio. Hacía amigos con facilidad y sacaba muy buenas notas. Cooper era su compañero inseparable. Cada mañana, los 3 paseábamos por el barrio antes de ir a clase. Emma hablaba sin parar, mientras Cooper perseguía ardillas. Mi consultoría había crecido más de lo esperado. Había contratado a 2 empleados, antiguos compañeros de Riverside Construction, y estábamos facturando $15,000 al mes. El puesto de director regional en la nueva oficina me mantenía activo, pero la consultoría era mía, construida desde cero, una prueba de que podía crear éxito en mis propios términos. Stacy se había convertido en parte de nuestra vida. Ella y Emma horneaban galletas los sábados por la mañana mientras yo trabajaba en el despacho. Venía a las funciones del colegio, a los partidos de fútbol de Emma, y trataba a mi hija con un cariño auténtico, sin postureo ni obligación. No vivíamos juntos. Los 2 queríamos ir despacio, pero la conversación ya estaba ahí. «Hoy Emma me ha preguntado si voy a ser tu madrastra», me comentó Stacy una noche, cuando Emma ya estaba en la cama. «¿Y qué le has dicho?», pregunté. «Que depende de tu padre y de mí, pero que me sentiría honrada si algún día pasa». La abracé. «¿Algún día? Quizá pronto». Stacy sonrió. «Sí, quizá».
La vida de Chloe, en cambio, fue cuesta abajo. Las pocas veces que recogía a Emma para sus fines de semana, se la veía apagada, más delgada, más mayor. La seguridad que antes blandía como un arma había desaparecido por completo. Intentó volver con Dustin cuando ambos divorcios se cerraron, pero, por lo visto, él ya estaba con otra. La historia se repetía. Un domingo, Emma volvió de una visita más callada de lo normal. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté. Mamá lloró mucho este fin de semana, dijo. No paraba de decir que te echaba de menos. Tuvo que ser difícil de ver, dije con cuidado. Me preguntó si tú eras feliz ahora, continuó Emma, y yo le dije que sí, que tú sonríes todo el tiempo. Entonces lloró más. Me agaché a su altura. Tu mamá tomó decisiones que hicieron daño a nuestra familia, pero sigue siendo tu mamá, y está bien quererla aunque se equivoque. Lo sé, dijo Emma, pero me gusta más vivir contigo. Tú estás aquí, de verdad. Eso era lo que yo había aprendido a ser, estar presente, para mi hija, para mi trabajo, para mí, sin perseguir la aprobación de alguien que nunca pensó dármela. Un sábado de junio, casi un año después de que todo se viniera abajo, me llevé a Emma y a Stacy de excursión al Parque Nacional de Shenandoah. Llegamos a un mirador con vistas al valle, los tres sentados en una roca, compartiendo bocadillos. «Papá, ¿te alegras de que mamá se fuera?», preguntó Emma de repente. Noté cómo Stacy se tensaba a mi lado, pero yo me tomé la pregunta en serio. «Me da pena cómo pasó», dije con honestidad. «Pero, Emma, a veces las cosas más difíciles nos llevan a los mejores lugares. Si tu madre y yo no nos hubiéramos separado, no estaríamos aquí ahora. No tendrías a Cooper. No viviríamos en un sitio tan bonito. Y Stacy no estaría en nuestra vida. Entonces, ¿es bueno que se fuera?», insistió Emma. «Es bueno que hayamos encontrado el camino hacia algo mejor», respondí. «¿Tiene sentido?». Emma lo pensó un momento y luego asintió. «Sí, me gusta mejor. A mí también, Peque. A mí también». Esa misma tarde me llegó un último mensaje de Chloe, larguísimo, lleno de disculpas y arrepentimientos, pidiendo volver a intentarlo, diciendo que había cambiado, que ahora entendía lo que había perdido. Lo leí una vez y se lo enseñé a Stacy. «¿Qué vas a contestar?», preguntó. Pensé en el hombre que había sido, desesperado por la aprobación de Chloe, dispuesto a hacerse pequeño para encajar en su idea de lo aceptable. Y luego pensé en el hombre en el que me había convertido, de pie en una montaña con su hija y con una mujer que lo elegía cada día. Escribí: «Me alegro de que estés mejor, Chloe, pero ese capítulo está cerrado. Yo seguí adelante con algo real. Ojalá tú encuentres eso también algún día». Y luego bloqueé su número, no por rabia, sino por claridad. Hay puertas que tienen que quedarse cerradas para que otras puedan abrirse. Stacy me besó en la mejilla. «Ahora sí que eres libre, ¿no?». «Sí», dije, atrayéndola hacia mí mientras Emma jugaba con Cooper en la hierba. «Ahora sí». A la mañana siguiente me levanté temprano y me fui a correr. 6 millas por Charlottesville, pasando cerca de la universidad, atravesando barrios donde las familias acababan de despertarse. Cuando volví a casa, Emma ya estaba en pie preparando tortitas con Stacy. Las dos se reían por algún chiste que yo me había perdido. Esa era mi vida ahora. No perfecta, pero mía. Construida sobre la honestidad en lugar de la obligación, sobre la presencia en lugar de la apariencia, sobre la fuerza en lugar de la súplica. Chloe me dijo que fuera un hombre y que dejara de suplicar intimidad. Y eso hice. Dejé de suplicar y empecé a convertirme en el hombre que siempre debí ser, el que conoce su valor, el que construye su propia felicidad, el que elige a quienes también lo eligen. Y al final, esa fue la mejor venganza de todas. No su sufrimiento, sino mi prosperidad. No el arrepentimiento, sino mi libertad. Entré en la cocina, le di un beso de buenos días a Stacy, abracé a mi hija y me senté a desayunar con mi familia. La familia que yo había elegido, la vida que yo había construido, el futuro que me había ganado. Hace 12 años me casé con una mujer que me enseñó lo que no quería. Ahora vivía una vida que me mostraba lo que sí, y nunca había sido tan feliz.